La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, viene y empieza la discusión que se da cada año de lo que será el presupuesto para el año que viene. Y hay mucha controversia, luego de lo presentado por Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, porque para muchos diputados esto fue una especie de gran expectativa ante la realidad y que habría que ubicar a lo que es real de lo que es expectativa, porque a veces pareciera como si estuviéramos bordando alrededor de cifras alegres, ¿no? Y por lo mismo le agradezco mucho a Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, el que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Muy contenta de amanecer el día de hoy y sobre todo que tú nos abras tus micrófonos. Estoy a tus órdenes. Pues, muy contento de verte. Patricia, ¿cómo sentiste el ambiente en lo general en la presentación del secretario de Hacienda sobre estas ideas que supuestamente nutren los argumentos para un presupuesto de más de 8 millones de pesos para el año que viene? ¿Y cuál es la realidad según lo que se pudo haber analizado de lo derivado de los datos del día de ayer por Rogelio Daos? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, pues mira, yo lo que vi fue un secretario que leyó un discurso preparado, lo leyó con las cifras que, bueno, pues nosotros que estamos en Comisión de Hacienda, que atendemos en la Cámara de Diputados los temas económicos, nada nuevo de lo que ya nos había presentado desde el día 8 de septiembre en la comparecencia para presentar el paquete económico. Muchas cifras alegres, les decía yo que se enfrascaron en la caja de los otros datos y que no se está viendo la realidad, porque la realidad de México, pues tú y yo la sabemos y he escuchado, por ejemplo, tus comentarios, he leído tus columnas, donde efectivamente pues el crecimiento es nulo y no nada más por la pandemia o por la recesión económica que hay en este momento. Desde antes, desde el primer año de la presidencia ya estaban forzadas las cifras y nunca llegamos ni siquiera al 1% de crecimiento, mucho menos y muy lejos del 4% que se dijo en campaña y muy lejos del 3% que viene en los criterios de política económica. Entonces, el crecimiento, la realidad es que no vamos a llegar a eso porque ni siquiera el Banco de México tiene ese crecimiento. Al final de la ponencia decía el secretario que no eran adivinos, efectivamente, pero sí nos podemos apegar a cifras que vayan más acorde con la realidad. El gran tema, Pedro, fue el tema de la inflación, porque pues tú sabes y lo sentimos en los bolsillos desde el año pasado todos los mexicanos, que la inflación está arriba del 8% en los básicos, pero hay productos que tienen una elevadísima inflación. Y él habla de que va a haber, en los criterios, de que va a haber un 4% de inflación. Pues es terrible porque ni siquiera nos están hablando con la verdad. Luego lo que yo le decía es también que no hay inversión porque han minado el principal muro que la sostenía, que sostiene la economía en el país. Es la certidumbre jurídica de los inversionistas y nos han cambiado las reglas del juego de manera muy imprudente. Y hablo concretamente de lo que ha pasado con los temas de comercio exterior, lo que ha pasado con el tema de maquilas, lo que ha pasado con el tema de incentivos a las empresas que invierten en México y pues sobre todo el costo financiero. Las amenazas que ha habido contra la inversión privada, y ahí tenemos a la cervecera que quitaron del norte de la República. Constellation, sí. La Constellation. Ha sido una cosa tras otra y no dejamos de sorprendernos. Lo del outsourcing ni siquiera fue planeado, luego se presume de crecimiento, pero pues las cifras son muy claras. Se abre 1.2 en micro o grandes empresas y se cierran 1.6 porque no hay un sostenimiento real en el crecimiento económico. Obviamente pues la gente no deja de tener esperanza y de soñar con tener un trabajo y generar empleo, pero pues la realidad es otra.
¿por qué no quitan las vallas que separan al presidente de la población? Y tú puedes darte una vuelta ahorita por Reforma, está lleno de vallas, está llena de vallas el Palacio, porque no se bajan a escuchar a los ciudadanos. Sí, no se bajan y pareciera, yo no sé, yo creo que como que están tratando de vender al camello, ¿no? Y ya sabes que el principio es, no hables mal del camello, no sea que no lo vayas ni a vender, pero una cosa es eso y otra cosa es no ver la realidad, y no debemos de olvidar que Rogelio Ramírez de la O, Patricia, pues es el tercer secretario de Hacienda que circula sobre la administración del presidente, y el primero, que es Carlos Ursúa, se fue, y hoy, de haber sido un aliado del presidente de la República, se ha convertido en uno de sus principales críticos con argumentos sostenibles. Y pues Rogelio, fíjate, yo estoy seguro que tú lo habrás sentido y vivido. Hace mes y medio, la idea era que Rogelio Ramírez de la O iba a renunciar a la Secretaría de Hacienda. Y desde mi punto de vista, y a mí me gustaría que me dijeras cómo lo sentiste ayer, desde mi punto de vista, Rogelio Ramírez de la O está muy desorientado y muy desanimado y muy inconforme con las políticas económicas dictadas desde Palacio Nacional, pero no en su oficina, sino en la del presidente. Y que, bueno, desde mi punto de vista, Rogelio, que es un economista que tiene un cierto prestigio, y de eso tienen que vivir los economistas como cualquier profesionista, yo creo que no va de acuerdo en el fondo. Y como dices tú, lo dijiste perfecto al principio, leyó un discurso. Es decir, no hay conceptos, hay una especie como de oración que se tiene que repetir hasta que se crea, ¿no? Hasta que resulte creíble. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y mira, es algo que yo lo vi porque, bueno, me mandaron en la comisión de recepción. Desde que yo lo vi, no era una persona entusiasmada, platicadora, contenta de estar en la Cámara de Diputados. Al contrario, se veía, porque a mí me ha tocado los tres secretarios. Me tocó el doctor Ursúa, con un trato finísimo, un personaje que la verdad de las cosas, el poquito tiempo que me tocó tratarlo, muy bien. Me tocó tratar pues 2 años y medio al maestro Herrera. No, bueno, a él me tocó tratarlo un poquito más porque lo traté desde transición y la verdad es que era un trato muy amable, con pleno conocimiento. Trataba de tener conversación con tu servidora. Y bueno, ayer yo veía al doctor Ramírez de la O, hasta se me alejaba porque pues yo creo que sintió que a lo mejor podía yo, mi afán no es golpear a nadie, he sido siempre con una educación. Puedo señalar cosas que no me parecen, pero lo tengo que hacer de manera muy educada porque no me gustaría que a mí me trataran de manera diferente. Pero sí lo noté muy distante, no quería sostener conversación, salió corriendo adelante con una persona de Morena para que como que no lo cuestionáramos, y la verdad es que nunca levantó la mirada, fue bastante distante, y a mí me duele mucho eso, porque yo también se lo dije en tribuna, era nuestra esperanza, porque era un hombre que nosotros le avalamos, que era una persona preparada, con conocimiento y que teníamos puestas las esperanzas en él. Y pues nosotros lo votamos en contra, avalamos que traía experiencia y preparación, pero el PAN lo votamos en contra porque temíamos que pasara lo que está pasando, que las decisiones no las tomara él, que se tomaran desde la oficina de la presidencia. Y eso es un desastre porque aunque tengas mucha experiencia, mucha preparación y sepas lo que le conviene al país, pues al final del día se están cumpliendo los caprichos de una sola persona. Sí, es muy lamentable. Y sabes qué, Patricia, y no es un ave de mal agüero, sencillamente tenemos que ver la realidad. Yo pienso que de septiembre 22 a septiembre 23, en este año, vamos a tener un año muy complicado, los mexicanos, por esta sombra de lo que discutieron, en suma, que fue lo más desagradable, que fue el tema inflacionario, y todas las consecuencias en deuda, todas las consecuencias en el trabajo educativo, todas las consecuencias en el trabajo por la salud, todas las consecuencias en el trabajo en aras de la justicia, en aras de la seguridad,
y de la paz en México, en aras de la conciliación. Pienso que, mira, había un principio que me decía mi madre: cuando no hay harina, todo es muina. Y yo creo que aquí va a haber una enorme escasez ante las expectativas optimistas que tiene este gobierno y la realidad. Y hay dos planos, el terreno de cuando te corres una película y el terreno de lo que realmente, como dicen en el fútbol, a nivel de cancha se siente, y eso lo siente la población. Yo espero que haya algo más razonado y Patricia, que esto salga adelante por el bien de México. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades, todas, y una de ellas tiene que estar basada en la credibilidad del país, que se ha visto cuestionada por tantas actitudes tan veleidosas de este gobierno. Es que nos han mentido tanto que ya la gente perdió la esperanza. Y déjame te hago otra precisión. Ya hay escasez, Pedro. Y si no, vayámonos a los hospitales públicos federales. No hay ni lo indispensable para atender ni siquiera una gripa, no hay lo indispensable para atender un parto. Los mexicanos que están llegando a México a través de un nacimiento no tienen ni el cuadro básico de vacunación. Es terrible lo que nos está pasando, Pedro. Entonces, estamos despertando a esa realidad que nos está doliendo, y nos está doliendo muchísimo. Y la verdad de las cosas es que también cuando ya el pueblo pierde la esperanza, ya es imposible que lo muevas a generar nuevas expectativas. Entonces estamos en ese momento tan difícil de país que es muy difícil mover las almas y mover la esperanza de los mexicanos. Pues, Patricia, con todos los avatares lo tendremos que hacer, porque sí te puedo asegurar una cosa, y te lo digo por tu edad. Nosotros, los que ya estamos de salida, estamos viendo por los que están en activo como tú, sí. Y por ese México habrá que trabajar, porque de esta, te lo aseguro, vamos a salir adelante con o sin la obsecuencia de este gobierno que ha sido tan nocivo y tan mentiroso, como tú aquí bien lo apuntas. Te mando un abrazo. Aquí estamos dando la lucha con toda la fe y la esperanza, y sobre todo nuestra esperanza puesta en el Creador. Él sabe lo que México necesita, y necesita mucha fuerza y mucha esperanza. Ya lo creo que sí, tienes toda la razón, y desde aquí que vaya la mía para que se sume a la tuya y a la de muchos mexicanos que con buena voluntad estamos promoviendo lo mejor para el país, o por lo menos creemos que es lo mejor para el país. Te abrazo, querida Patricia, gracias por estar aquí conmigo. Igualmente, Pedro, que Dios te bendiga y muy buen día a todos los mexicanos. Gracias, buenos días. Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.